¿qué tal a todos? Bienvenidos, mi nombre es Rafael Hernández y esto se llama Cabeza Rock. Es un placer estar con todos ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por seguirme en todas mis producciones, les agradezco infinitamente y vamos a iniciarlo sin antes anunciarles que esta serie de programas está dedicada al rock and roll tanto internacional como nacional. Poco a poco iremos ya nombrando a los artistas de los que vamos a hablar semanalmente en una cápsula muy breve pero también muy directa en cuestiones de la información de los grupos que van a estar desfilando posteriormente. Por cuestiones de copyright no vamos a poder acompañar este bloque con música original de los artistas en los cuales estamos haciendo referencia, sino que al terminar la cápsula vamos a comentar que continúen ustedes en el grupo, sobre todo Cabeza Rock, o en el grupo de Ver y Vivir de YouTube. ¿Ya se suscribieron? Háganlo rápido, porfa. Y ahí vamos a subir videos y conciertos de los grupos en los cuales vamos a estar hablando. Y bueno, esta colección va a constar de 14 capítulos. Va a ser algo muy breve, pero también muy directo. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el primer capítulo de Cabeza Rock. Y lo vamos a dedicar a quien creen en el ámbito del rock and roll, una de las bandas más influyentes del mundo. Así es, le estoy refiriendo que The Beatles, los Beatles o los bichos como ustedes quieran y manden decirles, bueno, pues aquí está el famoso disco rojo, que es un disco que hizo época. Aquí lo vemos en su presentación de Compact Disc, que ya en la actualidad también ya como que se está haciendo algo obsoleto. ¿Quién iba a pensar que iba a regresar la versión y formato del vinil, ¿no? Como que estaba algo muy fuera de lo común, pero pues resulta que, pues sí, nos sorprendieron a todos con el regreso del vinil. También lo vamos a platicar dentro de aquí de las colecciones de Cabeza Rock. Bueno, vamos a iniciar con la información del grupo de Beatles, el cuarteto de Liverpool, mejor conocido así. Cambió la música, y sí, ¿por qué? Porque en 1957 The Quarrymen, John Lennon, de 16 años, arma su banda de Skyfield en Liverpool. Ahí conoce a Paul McCartney el día 15 en una feria de iglesia, y el 6 de julio Paul entra a la banda. En 1958 Paul lleva a su amigo George Harrison de 14, y George es un chavo, pero toca increíblemente la guitarra. En 1960 se vuelven The Beatles, pasan por varios nombres como Johnny and the Silver Beatles, se quedan con The Beatles como juego de palabras, beat, ritmo, Beatles, escarabajos. En 1960 a 1962 Hamburgo, tocan en bares de mala muerte. En Alemania, ahí se foguean 8 horas diarias tocando Pete Best en batería y Stuart Sutcliffe en bajo. En 1962, formación clásica, Stu se sale y muere ese año. Corren a Pete Best. Entra Ringo Starr en la batería de agosto. Manager Brian Spen los viste de traje. Él tiene esa idea del traje gris, ya muy conocidos en esa época. En 1962, George Martin, la firma EMI Capitol, John Paul, George y Ringo, el cuarteto definitivo, pues sí, pues avientan ya la firma para hacer su primer sencillo, Let Me Do. Lanza el 5 de octubre de 1962 y pegó demasiado en el Reino Unido, y además pues ellos marcaron historia ya después de que pues a este señor se le ocurre ya vestirlos con traje, que les vuelvo a comentar, era un traje gris muy clásico que ustedes podrán ver en algunos videos de esa época de los Beatles, porque en Inglaterra más o menos en esa etapa estaba la gran cuna de la psicodelia, del hipismo. De ahí nació, ellos son los originales hippies. Ya lo que se vino en otros países pues ya fue una copia barata, ya fue nada que ver con la ideología, nada que ver con la metodología, la filosofía de los hippies. También lo vamos a comentar en estas series de 14 capítulos posteriormente, conforme vayamos avanzando en cada semana, ¿verdad? Pero hoy sí le quisimos dar la pauta a este grupo de Beatles porque pues estamos iniciando, también arrancando este proyecto nuevamente aquí con ustedes, feliz y contento de estar con todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar con la información.
precisamente él es el creador de esa imagen, su primer representante manager, y pues él los lanza al estrellato con este sencillo. Y que creen que vendió un millón de copias solamente en Reino Unido. El famoso Yeah Yeah enloqueció a todos porque no se había escuchado. Estaba Elvis Presley, estaba Chuck Norris, otros artistas, pero realmente ellos llegaron y arrasaron y dijeron, no, pues quítate que ahí te voy, porque era una idea original. Ya saben ustedes que en la vida la originalidad pues es prácticamente lo que nace, ¿verdad? Chicos que no tenían miedo a hablar, chicos que no tenían miedo a expresarse, chicos que no tenían miedo al qué dirán, porque obviamente en esos talleres había mucho conservadurismo, mucho persinado de doble moralidad, pero bueno, ya hablaremos después de eso. Y pues ellos llegaron de una forma u otra, ahorita ya los vemos muy ñoños, la verdad, pero en esa época pues sí rompieron con muchos, con muchos clasismos, mucho conservadurismo, hablando religiosamente, no políticamente, porque ya se desvirtuó completamente esa palabra de conservador. Un conservador era catalogado por ideas religiosas, ideas pues del buen comportamiento entre comillas, y pues ahora ya los políticos se han encargado de desvirtuar completamente eso del conservadurismo, pero de una forma muy estúpida, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir platicando de los Beatles. El primer éxito que tuvieron se llama She Loved You, y que además pues obviamente pues vendió bastante. Y luego el famoso Quiero tomar tu mano, I Want to Hold Your Hand, pues fue también un éxito muy fuerte, porque vuelvo a comentar, estaba dirigido ese grupo a chicas que generalmente eran hippies, que eran comunas de chavos. Generalmente se daba la situación así, miren, en Inglaterra, donde fue el hipismo, la cuna del hipismo, la original, eran chavos de clase baja a clase media. Aquí en México, que eran hippies y eran chavos de clase alta, y que no tenían absolutamente nada que hacer en la vida más que estarse ahí drogando, hacer fiestas, hacer sexo y rock and roll, ¿verdad? Pues cada quien, su metodología de vida es muy respetada. Muchos no llegaron a viejos, obviamente por las drogas. Estaba mucho el LSD, que era usado para explorar estas puertas referente a lo que, bueno, ya nos vamos ya a otro lado, a lo que Jim Morrison, el vocalista de los Doors, estipuló y dejó también muy claro con su filosofía, que también sus letras es una cosa maravillosa, y también su música, en referencia a la filosofía de las puertas de la percepción extrasensorial que producían el efecto de las drogas, sobre todo el LSD y la marihuana. Pues el LSD era muy fuerte. Muchos artistas acudían a esa sustancia para componer, para platicar en cuestiones con ellos mismos, de sentir más la música, de sentir más un guitarrazo, de sentir más un trombonazo, las percusiones, de que venían las ideas, venían un montón de colores, como si uno se tallara mucho los ojos, así, de repente así. O sea, así se ve cuando se toma esta sustancia del LSD, pero es muy peligrosa. Mucha gente no la sabe usar y mucha gente se volvió loca, tuvo esquizofrenia paranoide, tuvo el delirio de persecución. Algunos pues de plano se quedaron ahí en el viaje. Es como también el peyote aquí en México. Estaba María Sabina en esa época, que también los Beatles se dieron una vuelta aquí en México y la fueron a visitar. María Sabina era le decían hechicera, pero no tiene nada que ver con la magia. Estaba manejando pura droga, sobre todo el peyote, que ella sabía exactamente dar, porque no se come todo el peyote, porque si te comes el peyote pues ya te pasas a molar y te quedas en el viaje o te mueres. Entonces esa señora sabía dar exactamente, después de una plática con el individuo, sabía exactamente dar esa porción que se necesitaba para cada individuo, personalizado. Y mucha gente hacía hasta grandes filas para ver a María Sabina. Parte pues de la cultura huichol aquí en México, que también pues manejaban mucho los colores, manejaban mucho el peyote para entrar. Ustedes verán algunas veces esas
figuras de estos personajes de esta corriente. Y verán ustedes que son como forma de triángulo con muchos colores, y de repente con el peyote, con esta sustancia, se empieza a abrir, se empieza a formar una imagen que se va alargando poco a poco, y ahí viene esa magia de entrar a ese mundo. Y cada quien tiene un animal, cada quien representa un animal interno según la cultura que tenía y que estaba transfiriendo el conocimiento. Esta señora, María Sabina, que ahora tengo entendido que ya tiene muchos años que murió la señora, sus hijos, o creo que hasta ahorita su nieta, ahora en 2026, tiene todavía esta comuna. Hay un buen de comunas aquí en México, en Tepozotlán, allá arriba en el Teposteco. No sé si todavía están dejando entrar porque se ha incendiado mucho el famoso Teposteco, pero arriba, hasta arriba del Teposteco, estaba una comuna de canadienses, de estadounidenses, y también tenían esta cultura que plasmó María Sabina de consumir el peyote, y ahí estaba más enfocado como a lo sideral, a lo extraterrestre, a las puertas de otros mundos, de entidades y de querubines y de no sé qué tantas cosas. Pero precisamente era eso, se reúnen a escuchar este tipo de música, como los Beatles, los Doors, mucho rock progresivo, mucho rock prehispánico también. Bueno, ustedes habrán escuchado que hay un rock prehispánico. Bueno, pues lo vamos a comentar también a lo largo de estas cápsulas que vamos a estar distribuyendo por nuestro canal de YouTube y por el grupo Cabeza Rock aquí con todos ustedes en Facebook. Y pues bueno, vamos a continuar porque también tenemos muchísima información. Hubo una etapa experimental que fue en 1965, se inició en 1965 a 1967, y la etapa experimental se llamó Rubber Soul. Es un ritmo pues bueno, se dirían que se ponen algo serios, por así decirlo, con la canción Norwegian Wood in My Life, que también salió junto con el disco Revolver en 1966. Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows, empieza con estudio y también con mucha psicodelia, como también El Sargento Pimienta, que por ahí también lo tenemos. Es uno de los mejores discos para mí. No soy seguidor de los Beatles, con todo respeto. No me gustan sus canciones, no me gusta su letra, no me gusta su ritmo, se me hace muy repetitivo, sus canciones se me hacen muy cursis, pero con todo respeto para El Sargento Pimienta, digamos que es el único disco de los Beatles que me gusta. Y hablando de que tengo en mis manos, pues sí, podríamos decir que el disco de Sgt. Pepper se acerca más a la era de la psicodelia, a la era de lo que estamos ahorita platicando con ustedes. Podría ser In My Life, Paper Writing, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, y bueno, varias, Please Please Me, por ejemplo, y pues por ahí ya. Pero lo que es el Sargento Pimienta, desde que inicia hasta que termina, y hay las últimas canciones de Sgt. Pepper son buenísimas, la verdad. Pues bueno, pues fue en 1966 cuando la psicodelia ya está en todo su apogeo ahí en Inglaterra. Se empieza a distribuir, por así decirlo, en Latinoamérica, que vuelvo a repetir, adinerados que no tenían nada que hacer y que no seguían al 100% la filosofía que realmente estaba proyectando, estaba cumpliendo pues las comunas de Inglaterra. De Estados Unidos para nada tampoco, de Estados Unidos, aunque hicieron el gusto y todo eso, para nada se acercaba a lo que era realmente las comunas hippies. Aquí en México todavía me tocó, y perdón porque me ponga yo de ejemplo, pero de 1963 a 1990 en Coyoacán estuvo el hippismo ahí, todavía no queriendo morir, todavía no queriendo morir. Ahí yo tuve bastantes amistades, se hacían lunadas ahí con los coyotes, en la fuente de los coyotes, con los bolillos. Les mando un saludo a los amigos bolillos, ya no tocan, pero se pasaban horas toque y toque y toque
las percusiones, horas y horas, y mucha gente se animaba y bailaba, aunque no se metiera nada, ¿eh? Se animaban, oye, que vamos a Coyoacán, vamos a bailar allá con los bolillos, van a estar, así se llamaba el grupo, y van a estar y vamos a bailar ahí, todo el mundo se animaba a bailar, una convivencia muy bonita. Perdón, me voy a echar un traguito, pero, pues realmente abarcaba a lo que era el hipismo, ahí sí, y se juntaban y hacían figuritas, hacían collares de piel, así, detalles así muy de la época de esa psicodelia de los 60, ¿no? Y pues bueno, era visitado por todas las familias de aquí, digamos todas, porque yo platicaba con mis amigos y todos iban allá los domingos a caminar, a tomar una nieve. A Coyoacán era muy famoso ir allá, a comprar allá era un estacionamiento que ocupaban por ahí, no me acuerdo la calle, pero ahí en un estacionamiento los fines de semana se hacía una vendimia donde los hippies se juntaban y ahí podías comprar muchísimas cosas, desde revistas, discos, cassette, audiocassette, eran así, de esos chiquitos, pues y souvenirs de lo que tú gustabas. Había también personajes, pues en esa época, pues era de la Guerra de las Galaxias y otros que no tenían nada que ver con los hippies, pero también se ubicaba eso. Y se ponían ahí a los niños también a pintar, a hacer figuritas, a hacer manualidades, algo muy bonito, que después llegó una señora muy corrientota, muy chafona, ahí de jefa de la alcaldía Coyoacán, y decidió la señora por sus calzones quitar todo eso, quitar toda una tradición de vendimias de los fines de semana en Coyoacán y quitar el famoso tianguis de ahí del estacionamiento que les digo, que ya se me fue la verdad, no me acuerdo, de la calle, una de las calles principales de Coyoacán que daba al centro de Coyoacán, ahí donde está la catedral, pero bueno. Y bueno, pues la etapa final de la era psicodélica fue en 1968 a 1970. Ya ahí pues los Beatles sacan The White Album, el álbum blanco, que pues así tenían una filosofía un poco abstracta, la verdad, para mi forma de ver. John Lennon decía que como ya estaba muriendo la psicodelia, ya era época de que ellos también se renovaran. Y una forma de renovación se le ocurrió pues que fuera también en la portada de su disco, el famoso disco blanco. ¿Por qué? Pues porque representaba una carencia de color, aunque unos dicen que es el negro, otros dicen que no, que es el blanco. Ahí hay cuestiones también de filosóficas de los significados de los colores, que en algunas psicologías, en algunas escuelas de psicología comparten que cada color quiere decir algo y proyecta algo a nuestra forma de sentir de nosotros, los humanos, pues. Y bueno, pues también el Abbey Road, ahí que grababan ellos en la famosa, el famoso estudio Abbey Road, pues ahí prácticamente ellos se dieron a conocer con sus grabaciones en 1969. Ahí grabaron, por ejemplo, Come Together, Sometimes Where Comes in the Sun. Y bueno, el famoso, el disco de la portada, donde ellos están cruzando la calle. También estuvo Let It Be, déjalo ser, en 1970. The Long I Wicked Road. Y pues bueno, en esa era, pues ya John Lennon pues ya anda con... Tuvieron muchas mujeres, obviamente, ¿verdad? Pues quién no, con todo el dinero y toda la fama y las fiestas y francachelas, pues imagínense, ¿no? Era el paraíso. Pero cuando ya John Lennon, por así decirlo, sienta cabeza, se establece con Yoko Ono, hay una ruptura ahí con Paul McCartney. Le llega a decir Paul McCartney: oye, es que le estás dando mucho poder a tu mujer, es una mujer muy fea, la verdad, pudiste haber tenido mejores. Y ahí crea ya la furia de John Lennon, y es cuando ya empieza. Y sí, la señora Yoko Ono tenía mucho que ver con la decisión de la producción. Ya no tenían voz ni voto los miembros de la banda, imagínense, porque John Lennon le dio mucho poder a su mujer, eso sí, hay que decirlo. Y la cultura de Yoko Ono, con todo respeto para los beatlemaníacos, era una porquería, la verdad.
era que dizque cantaba y nada más hacía gritos así como si estuviera en la jungla, como si fuera China de la selva o algo así. No tenía nada que ver con la cultura, ni con canto, ni con nada, la señora, con todo respeto. Banquera sí, era hija de un banquero de Japón, muy prestigiado. Como Paul McCartney se casó con Linda, que era la hija del dueño de la Kodak, ni más ni menos. Imagínense ustedes la fortuna que tenía también. Pero ella sí estaba muy bonita, la famosa Linda, que en paz descanse. Y bueno, por cierto, Paul McCartney, cuando sale de los Beatles, él anda con Linda y forman el grupo de Wings, que quiere decir alas. Se fueron más como ochenteros, como tema ochenteros, estaba ya muy de moda ir a los antros así con luces de tipo John Travolta, de Fiebre del Sábado por la Noche. Eso fue a desbancar, sí, sucedió la música rock psicodélica, el cambio de generación de la época de los hippies a la época de la música disco. La música siempre ha traído formas de ser de la gente, corrientes filosóficas y también estatus de vida. Y por eso es una corriente, es una moda, es un mercado. Los mercadólogos no me van a dejar mentir que precisamente existe esto. Depende de qué grupo estés, qué género de música estés llevando, estés siguiendo, te vas a, te vas a vestir, te vas a llevar a cierta filosofía de las letras de los artistas a los que sigues y lo vas a aplicar en tu vida diaria. Y bueno, los datos rápidos que voy a comentar de impacto de los Beatles fue de pues que estuvieron muchos años en el número uno, con 20 canciones, sobre todo en Estados Unidos, que nadie ha alcanzado, la verdad, nadie los ha superado hasta hoy en día, que estamos en 2026, por si me llegan a ver dentro de unos 10 años, no sé, si es que sobrevive YouTube, si es que sobrevive Facebook, no sé, qué vaya a haber después en cuestiones de comunicación. Vendieron además 6 millones de discos, los más vendidos de toda la historia discográfica, Y además cambiaron todo en la forma de ser, como le estaba yo comentando hace poco, en giras mundiales, videos musicales, álbumes conceptuales. Y bueno, ya la separación fue en 1970, John fue asesinado en 1980 por George pues una persona que pues se decía que pues era fanático de John Lennon y pues de repente pues se le ocurrió matarlo, pues que porque tenía problemas mentales. Pero John Lennon fue muy incómodo en Estados Unidos, pasó sus últimos días de vida, fue incómodo porque él llevaba el comunismo. Era una persona que tenía doble moral, hay que decirlo, con todo respeto para la gente que lo sigue y para los Beatlemaníacos. Ustedes pueden escuchar esas canciones que dice, yo no creo en Jesucristo, yo creo en mí, yo no creo en Mandela, yo no creo en esto, yo no creo en aquello. Y después tiene una canción muy iluminada de que, ay, yo sueño con un mundo sin guerras, yo imagino esto, yo imagino aquello, completamente distinto. Era como el bien y el mal, o como la izquierda y derecha que existe, ¿no? Que lo hemos platicado muchas veces. Y era la doble moralidad que tenía John Lennon. Y bueno, pues él se decía que era comunista y vivía en un departamento muy lujoso ahí en Estados Unidos, en Manhattan, en uno de los edificios de más prestigios. Pero él era comunista, el señor era comunista, aunque no vivía como comunista y no tenía ideologías de comunista para nada. Pero bueno, él se decía comunista. Entonces tenía esos ideales del comunismo. Estados Unidos en ese entonces estaba con la guerra de Vietnam, que pues estaba perdiendo. John Lennon pues se tiene una idea ahí mafufa de encerrarse con su esposa, creo 24 horas en una cama y convocar a la prensa, y le llamó la Conferencia por la Paz, según él. Y bueno, pues era John Lennon, pues sí, llegó mucha prensa a hacerle caso, se hizo el mitote a nivel internacional, pero pues llamaba la atención Lennon de los medios, de la gente, con sus ideales, muy incómodo para Estados Unidos. Y de repente pues sale un señor que estaba perturbado y le dispara y acaba con su vida de John Lennon.
Y por cierto, el último concierto de los Beatles fue en un edificio allá en Inglaterra, en una azotea, y de repente pues ahí empezó a tocar el grupo de Beatles por última vez. Y pues la gente que estaba ahí en la calle pues empezó a escuchar, oye, pues de dónde viene. No había bocinas como hoy en día que eran pues portátiles y manejables, y ahora son unas bocinitas así chiquitas y tiene un sonido de 360 grados algunas, y pues sí, le llama mucho la atención a la gente. Hay un video por ahí también en YouTube. Oye, al rato lo vamos a subir para pues estar documentando todo lo que estamos platicando aquí en la mesa el día de hoy. Y bueno, pues esto sería en cuestiones de los Beatles, de estar hablando de los Beatles. Y ahora vamos a hablar, ya para cerrar el video del día de hoy, de los Rolling Stones, que es nuestro segundo grupo en el cual vamos a hablar. Pues bueno, si decían que los malos eran los Beatles, ahora imagínense cuando salen los Rolling Stones, pues peor tantito. La forma de vestir pues no era precisamente la de conservadurismo que decían tener ahí en Inglaterra. Y que bueno, pues ya saben ustedes que pues viene también la rebelión de la mujer, pues viene el cambio ya de la mujer, de que ya se empieza a destapar más, viene la bota, viene la minifalda, vienen la liberación femenina. Y pues bueno, pues esto precisamente en esa época de los hippies empezaron ellos a promover. Los hippies, ellos eran, las primeras mujeres pues eran las liberales, las que les dicen hippies, muy guapas por cierto la mayoría, pero sí muy liberales para su época, y pues digamos que una forma de triunfo, porque pues alcanza sus metas el hippismo allá en Inglaterra, obviamente, pero se empezó a expandir por todo el mundo y logró la mujer su independencia, logró la mujer salir del conservadurismo que la tenía manateada, que la tenía así agarrada nada más a la estufa de su casa y cuidando a sus hijos, y tener en ese entonces pues mucha familia, la verdad, un buen de familia. Y ahí es cuando ya empieza, ahí es cuando, por eso comento, de que la música impone modas, impone estilos, impone filosofías también en la vida diaria. Y también, pues como todo en la moda, pues de repente pasa y luego ya está aquí otra cosa nueva. Y así sucesivamente. Y luego, ¿qué creen? Pues luego da así como un giro y regresa esa moda. Por eso ahora lo de los viniles, que pues algunos los tiramos, otros los guardamos. Y pues bueno, pues ahora vemos algunos viniles que valen bastante dinero y uno se acuerda, no, pues yo lo regalé, yo lo tiré. Y bueno, pues ahora sí, algunos nos damos de topes, ¿verdad? Pero bueno, pues así está la cosa también en el vestir. Hay algunos que tienen pantalones acampanados, playeras y corbatas de que se usaron mucho en la época de los 70s. Y bueno, vamos a hablar de los Rolling Stones. Mick Jagger y Keith Richards eran amigos de la infancia. En 1960 se conocían desde la primaria, en la cual pues ellos estudiaron en Dartford, Inglaterra, y se topan en 1960 en una estación de tren. Mick trae discos de blues de Chuck Berry, ni más ni menos, y de Muddy Waters. Keith también es fan del blues, les gusta mucho el blues a ellos dos. En 1962 se arma la banda. Mick y Keith se encuentran con Brian Jones, un guitarrista de blues en Chicago, y Brian le pone el nombre de Rolling Stone por la rola Rolling Stone de Muddy Waters. La formación original en 1963 es Mick Jagger con voz, Keith Richards guitarra, Brian Jones guitarra fundador, Bill Wyman bajo, Charlie Watts batería, que en paz descanse, ya falleció el señor, y el manager es Andrew Goodman. En 1963 los viste de malos, por así decirlo. Si The Beatles eran los niños buenos de traje gris, como lo acabamos de comentar hace rato, los de Stone eran greñudos, eran, digamos así decirlo, pues dicen que eran peligrosos, pero no sé a qué se referían precisamente con eso de peligrosos. ¿Dejarías realmente que tu hija saliera con un Rolling Stone? Ellos mismos se decían así. Pues bueno, ese era el eslogan de los Rolling Stones, ni más ni menos. El primer sencillo, Come On, en junio, fue en 1963, un cover de Chuck Berry, ni más ni menos.
En primer lugar del Reino Unido, Al Over New en 1964, éxitos que hicieron leyenda. En los 60 los reyes del R&B británico eran ellos con I Can't Get No Satisfaction. En 1965 era como un himno de los Rolling Stones. El riff de Kane se definió el rock en el primer sencillo en Estados Unidos con esa presentación. Después estuvo Paint in Black, Píntalo de Negro, en 1966. Y pues bueno, fue número 1 a nivel mundial, Fue número 1 a nivel mundial. Y también está la que I Can't Get No Satisfaction. Jumping Jack Flash, en 1968 fue una canción, Jumping Jack Flash, que estuvo dedicada a un asesino en Londres en la época de Jack el Destripador. Nada más que este señor traía resortes, eran unas botas y él traía resortes y lo hacían saltar y se iba casi saltando en las calles y ya llevaba puñales y llevaba espadas y mataba en la madrugada. Dicen que de 1 a 3 de la mañana se la pasaba mate y mate, aparecía mucha gente ahí muerta, degollada. Pero los reportes policíacos así lo describen. Ustedes pueden buscar el famoso asesino Jumping Jack, Jack el Saltador, Jack el Saltador, en traducción al español, dedicada a este asesino serial, que pues sí lo atraparon a diferencia de Jack el Destripador, y pues terminó en el potro. Se usaba en ese entonces el potro, que era pues se sentaba la víctima y se empezaba a dar vuelta y aquí en la cabeza, en la frente, pues, que era como un clavo y se iba metiendo poco a poco y ya terminaba con la vida del desdichado que llegaba ahí al potro. Pues bueno, de eso se trata precisamente la canción Jumping Jack Flash de los Rolling Stones. Y luego pues vendría la canción Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, en 1968. Pues bueno, la letra en sí fue un escándalo total, porque se glorifica al diablo, se pone en ridículo a los cardenales católicos. Y pues bueno, pues en Inglaterra pues también está esto de las jerarquías y las monarquías, y van de la mano mucho con los reyes, van muy de la mano con el clero católico, y las vestimentas de seda y todo eso. Pues bueno, los Rolling Stones estaban en desacuerdo con estas menesteres, nada que ver con la reina, no querían absolutamente nada, eran antimonárquicos sería la palabra. Y llega la era de 1970, y en esa época pues fue dorada, porque sacan ni más ni menos que el disco Stick Fingers en 1971. En la portada pues era también un escándalo porque la diseñó el señor Andy Wallon, en la cual pues es una bragueta que se podía abrir y se podía cerrar. Traía el disco, traía pues sí, una tira de tela pues con el cierre, y pues era un pantalón pues masculino, y se abría y se cerraba, y pues ese era pues el chiste, digamos así decirlo, de la portada de los Rolling Stones. Y pues ese chiste les costó censura, les costó pues que la comunidad, por el buen ver, pues agarrara sus discos y si los quemaran, una persecución, una cacería de brujas contra los Rolling Stones. Y decían que eran satánicos por estos movimientos de rebeldía que ellos hacían. Y luego después llegaría Exile on Mines en 1972, doble álbum grabado en una villa de Francia. Y pues ahora se considera su obra maestra. Vendría también la canción Angie en 1973, que es una balada. A nivel mundial fue el número 1. Miss You en 1968 se meten a la disco y también la rompen prácticamente. Eso hicieron los Rolling Stones. Llamaron la atención tanto que la gente que estaba metida mucho en la música disco y que ya había dejado la música pues del rock, volteara a ver y dejara un poco la música disco y volviera otra vez ahí al rock and roll, porque los Rolling Stones estaban en su apogeo. Todavía en 1980, Start Me Off
pues abre mucho sus conciertos, luego siguen girando las piedras, son la banda más longeva del rock and roll, ya llevan ni más ni menos 60 años tocando. Honky Diamonds en 2023 todavía, digamos uno de sus últimos discos, con rolas nuevas como Angry, fue su primer sencillo. Es la banda de rock más grande del mundo y ese título se lo ganaron entre 1970 y no lo han soltado, ¿eh? La banda de rock más grande del mundo. ¿Qué diría? No, pues fueron los Beatles, no, fueron los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque desde esa época los Rolling Stones, las piedras siguen rodando. Nada que ver con el escandaloso de Alex Lora, con esa canción de las piedras rolando se encuentran. Además me acuerdo cuando fui al concierto de los Doors, ya sin Morrison, obviamente. Y invitaron a este señor, a Alex Lora, no hombre, que empieza a cantar ahí con la de Light My Fire. Yo a eso iba, a escuchar a Ray Manzarek, la guitarra de Roy, de Kibri y el otro cuate que toca Bresmond, la batería. Y lo echó a perder este señor. Yo decía, ya cállate, Alex Lora, por más que quieras, porque echó a perder el concierto con sus gritos, la verdad, desafinados, aguardientosos, nada que ver, la verdad. Una verdadera desgracia ese día del concierto, que ya no, obviamente ya no hubo segunda oportunidad de disfrutar a los Doors, que fue por ahí en 2002, si la memoria no me falla, en el Auditorio Nacional. Desgraciadamente, pues ellos eran muy amigos de Alex Lora, eso sí, creo que tenían mucha amistad también con el Perro Bermúdez hijo, con el que le dicen el tirititito de fútbol. Tenía amistad Jim Morrison en su época moza, con Lalo Carrión y con el que salía con Paco Stanley, no me acuerdo cómo se llamaba, que también era rockero, los hermanos Castro, Benito Castro era también amigo de los Doors, de Jim Morrison. Jim Morrison venía mucho aquí a México, le gustaba mucho la cultura de Teotihuacán, se iba también con María Sabina, ya platicamos de ella. Y pues bueno, pues era precisamente algo que ellos dejaron mucho en la banda rockera de aquellos ayeres de la época de los 70s en México. Los conciertos eran carísimos, ¿no? Si ahora dicen que son caros los conciertos hoy en día, esa época era peor. Llegaban además a sitios muy exclusivos. Había conciertos, nos vamos un poquito ya más actualizados. En 1982 los conciertos se realizaban en lo que ahora es World Trade Center, antes se llamaba Hotel de México. Estaba, pues todavía lo estaban arreglando, digamos que estaba todavía en obra, y arriba funcionaba en un restaurante giratorio, que ahora creo que se le llama el Bellini, ahora, antes llevaba otro nombre, y arriba, ahí precisamente, arriba del restaurante giratorio, ahí se hacían los conciertos. Ahí llegó a ir The Police, llegaron a ir algunos también de este grupo de ABBA, también llegaron a venir, y varios de esos grupos de esa época. Pues no había una empresa muy fuerte que hoy en día está ahí por la Magdalena Michuca, y pues eran carísimos los boletos, y solamente cierto público privilegiado, porque eran carísimos los boletos, pues alcanzaba a verlos en vivo y en directo. Y la banda más grande del mundo, pues sí, de los Rolling Stones. Pues aquí también los Rolling Stones sacaron precisamente este compilatorio que tengo aquí en mis manos, que es precisamente un lanzamiento especial que fue con la Coca-Cola, y que bueno, es un disco que digamos tiene aquí el logotipo de los Rolling Stones, que es pues más que nada la boca de Mick Jagger, boca caracterizada de Jagger, y son 5 canciones precisamente las que están aquí. Pues abríamos y teníamos aquí la portadilla, la presentación, pues viene el logotipo de la Coca-Cola y abajo viene el logotipo de los Rolling Stones. Dos tomos, aquí vemos el siguiente tomo de los Rolling Stones, que también pues así venía presentado, y canciones también pues muy famosas en aquellos ayeres. Aquí tengo otro que se llama Bridge of Babylon, Las Torres de Babilonia, que fue también uno de los discazos que lanzaron en 1997, ni más ni menos, y que también se vino a acompañar por un disco en vivo, que es también que tengo en mis manos, No Security,
que realmente los discos de los Rolling Stones se agotan, se llegan a agotar, así como los ponen en las estanterías, así se llegan también a agotar los discos de los Rolling Stones. En México han estado 5 veces tocando los Rolling Stones. Y precisamente aquí tengo en mis manos que es uno de los últimos lanzamientos en vivo de los Rolling Stones, que se llama Girl Live, que es pues un gorila, prácticamente es lo que hace el ruido del gorila, grrr, pues el Girl Live. Y pues aquí vienen artistas invitados como Lady Gaga, viene también Carrie Clark Jr., el grupo de Black Keys, perdón, y bueno, pues realmente tocan algunas de sus canciones más longevas, que también fueron característicos y éxitos de la banda. Y bueno, pues desgraciadamente también hay que comentar el caso de desgracia que tuvieron, ya que Brian Jones murió en 1969 y pues murió de causas pues muy raras. Lo encontraron muerto en su alberca, su novia llamó a la policía, y la policía pues lo encontró flotando en su alberca. La autopsia reveló que tenía exceso de cocaína, pues digamos que se dio un pasón y que pues yo creo que se metió a nadar y ahí fue cuando lo agarró ahí el infarto por el abuso de esta sustancia y pues murió. Y también las malas lenguas estaban diciendo que había tenido un pleito de alcoba y pues que la novia lo había arrojado ahí a la alberca, que ella había tenido que ver con pues un posible asesinato. Pero ya saben que luego los dimes y diretes están muy en boga, sobre todo cuando un famoso muere, pues que no murió, o que lo asesinaron, o que pues se lo llevaron hasta luego dicen los extraterrestres, en fin. Y bueno, los récords en giras pues también se dio mucho que ver. A Bigger Band Tour de 2005 a 2007 pues estuvo también un récord de entradas, lleno total, venta total. Tuvieron que repetir fechas, tuvieron que hacer varias fechas adicionales a las ya contratadas. No Fighter Tour de 2017 a 2021, pues récord de taquilla. Ya está grande Jagger, ya los demás Rolling Stone, ya no vive tampoco el baterista de los Rolling Stone. Vendieron 250 mil millones de discos y además La Lengua del